Buenas noches, familia de Umbral. ¿Están listos para cruzar el umbral del pánico? ¿Alguna vez has sentido un escalofrío en la nuca a las 3 de la mañana, cuando el silencio de la casa parece gritar más fuerte que cualquier sonido? Yo lo sentía, y no fue solo una vez. Hoy te voy a contar algo que nunca debería ser dicho en voz alta. Una historia que comenzó con una visita macabra a las 3 a.m. Algo que cambió mi vida para siempre en febrero de 2020 y que podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Si tienes el valor, quédate hasta el final, porque lo que voy a revelar podría hacerte mirar por encima del hombro esta noche. Vamos allá. Todo comenzó en una noche gélida de febrero de 2020, cuando el aire cargaba un presentimiento que no podía nombrar, como si el mundo entero contuviera la respiración en un suspiro colectivo. Vivía solo en un apartamento pequeño en el corazón de una ciudad que zumbaba con vida durante el día. Pero QA las 3 de la mañana se transformaba en un vacío espectral, donde el sonido de sirenas lejanas se mezclaba con el lamento del viento en las ventanas rotas. Las paredes eran de concreto agrietado, salpicadas de infiltraciones que exhalaban un olor húmedo y terroso, mezclado con un leve hedor a óxido de los tubos expuestos. Una lámpara parpadeante en el pasillo zumbaba como un insecto atrapado, proyectando sombras que danzaban en las puertas entreabiertas. Estaba acostado en la cama, el colchón hundido crujiendo con cada movimiento. El calor de la noche pegando mi camisa al pecho. Cuando mi reloj digital marcó las 2:57, el silencio era denso, casi sofocante, y roto solo por el goteo de una llave mal cerrada en la cocina, hasta que escuché un chasquido seco, como madera partiéndose proveniente del armario apoyado contra la pared opuesta. Me levanté despacio, el suelo frío bajo mis pies descalzos enviando escalofríos por las piernas, y me acerqué al armario con el corazón latiendo en un ritmo descompasado, como si presintiera algo más allá de mi control. Las puertas estaban entreabiertas, revelando un interior oscuro que parecía devorar la luz tenue de la lámpara junto a la cama, como un agujero negro hambriento. Las abrí con dedos temblorosos, el chirrido resonando como un grito ahogado, y fue entonces que vi una sombra moviéndose en el rincón, no reflejada por la luz, sino como si existiera en un plano propio, oscilando como humo negro que se retorcía. Antes de que pudiera retroceder, escuché un susurro que parecía nacer dentro de mis oídos. Una voz ronca y lejana, cargada de un peso antiguo. Me has liberado. Grité y cerré las puertas con fuerza, el impacto reverberando por las paredes, retrocediendo hasta la cama, donde me quedé mirando el armario hasta el amanecer. El sudor corriendo por mi frente y goteando en la sábana, el terror inmovilizándome como cadenas invisibles. Me convencí de que era un truco de mi mente agotada, una ilusión nacida del insomnio, pero a la mañana siguiente encontré un corte en la madera interna profundo y irregular, como si algo hubiera rascado desde adentro hacia afuera con una furia contenida, dejando marcas que parecían palpitar bajo mis dedos. Las noches siguientes trajeron más señales, cada una más extraña que la anterior. A las 3 de la mañana, una lluvia fina comenzó a caer dentro del apartamento, gotas cayendo del techo sin nubes visibles, dejando charcos oscuros en el suelo que olían a tierra húmeda y algo podrido, como si la casa misma llorara. Una vez, la televisión antigua en la sala se encendió sola, sintonizando un canal muerto que transmitía solo estática, pero entre los ruidos, escuché una voz femenina susurrando mi nombre, repitiéndolo como una nana macabra que se infiltraba en mis huesos. Decidí investigar, rebuscando en mi memoria hasta recordar un objeto que había comprado semanas antes en un mercado callejero, una estatuilla de obsidiana, pequeña y fría al tacto inicial, esculpida con rostros distorsionados que parecían moverse bajo la luz débil de mi habitación, como si estuvieran vivos, sus expresiones cambiando con cada mirada. La guardé en un cajón sin darle mucha importancia, pero ¿y si era la fuente de esta pesadilla? Busqué en línea y encontré un foro oscuro oculto entre capas de enlaces rotos que hablaba de artefactos malditos, sugiriendo que un toque accidental o una palabra dicha sin intención podía activar un portal hacia algo más allá de lo comprensible, algo que atravesaba tiempos y dimensiones. Intenté deshacerme de la estatuilla, caminando hasta un río fangoso al borde de la ciudad
y arrojándola a las aguas turbias bajo la luz de la luna. El sonido del chapoteo resonando en la noche, pero esa misma noche a las 3 de la mañana estaba de vuelta en el cajón, caliente como si hubiera sido calentada por un fuego interno, latiendo contra mi mano cuando la toqué, como un corazón vivo que desafiaba la lógica. Desesperado, busqué ayuda fuera de mi círculo habitual, guiado por un impulso que no podía explicar, una necesidad de encontrar respuestas que me consumía por dentro. Conocí a Teresa, una curandera de piel arrugada como cuero seco, que vivía en una casa de adobe en las afueras de la ciudad, rodeada de hierbas secas colgadas como ofrendas al viento que aullaba por las rendijas, el sonido creando una melodía inquietante. Ella tomó la estatuilla con un estremecimiento visible, los dedos temblorosos trazando los contornos de los rostros esculpidos, y murmuró que era un guardián olvidado, un espíritu atrapado por un chamán antiguo para guardar un secreto sombrío. Quizás un recuerdo de un tiempo en que los vivos y los muertos negociaban en silencio, sellando pactos con sangre. Lo despertaste con tu toque descuidado, dijo, dándome una bolsita de hierbas amarillentas que olían a tierra húmeda y dándome instrucciones para quemarlas a la luz de la luna, bajo un cielo sin nubes, con la promesa de purificación. Obedecí, encendiendo el fuego en un patio desierto, el olor acre subiendo en espirales densas que parecían danzar con las sombras de la noche. Pero a las 3 de la mañana, el fuego se apagó como si fuera sofocado por una mano invisible, y un viento helado barrió el cuarto, trayendo un susurro que decía, «Ante he elegido». Teresa me rechazó después de eso, cerrando la puerta con una mirada de miedo puro, diciendo que mi presencia atraía algo que ella no podía enfrentar, sin poner en riesgo su propia alma. Sus palabras resonando en mi mente como un aviso que no podía ignorar. Los fenómenos se intensificaron con una ferocidad creciente, cada noche trayendo un nuevo horror que ponía a prueba mi cordura. Una noche, a las 3 de la mañana, el espejo del baño mostró un bosque envuelto en niebla, sus árboles retorcidos como manos esqueléticas, donde una figura encapuchada trazaba símbolos en el suelo con un líquido rojo que brillaba como sangre fresca, el sonido de sus pasos resonando como tambores lejanos que hacían latir mi corazón con fuerza. Me desperté en el suelo del baño, con lodo pegado a los pies y un corte en el antebrazo que goteaba sangre, sin memoria de cómo había llegado allí, el olor a tierra húmeda aún impregnado en las fosas nasales, mezclado con un hedor metálico que me revolvía el estómago. En otra ocasión, una silla en la cocina se deslizó sola por el suelo, deteniéndose frente a mí con un chirrido agudo, como si me invitara a sentarme y enfrentar lo que viniera, y cuando me acerqué, sentí un frío que subía por las piernas, como si el suelo estuviera vivo, latiendo con una energía que no podía nombrar. Los sueños de Persegerm, cada uno más vívido que el anterior, en una visión, era un guerrero en una batalla antigua, el cielo partido por relámpagos, la estatuilla en mis manos latiendo con una energía que quemaba mi piel y despertaba con hematomas morados en los brazos, como si hubiera luchado de verdad contra enemigos invisibles. El eco de las espadas aún resonando en mi mente como un recordatorio de una guerra que no había terminado. Busqué a Javier, un detective paranormal de voz ronca que olía a tabaco viejo y cargaba una carpeta llena de anotaciones amarillenta, encontrándolo en un bar sombrío en las afueras, donde el aire estaba pesado con el olor a cerveza derramada y el sonido de vasos rotos al fondo. Trajo equipos, medidores de energía que parpadeaban en tonos verdes como ojos de gato, cámaras infrarrojas que capturaban lo invisible, y pasó una noche conmigo, instalándolos por el apartamento con manos expertas, el clic de los dispositivos llenando el silencio. A las 3 de la mañana los aparatos se dispararon, registrando formas indistintas que danzaban en las pantallas como espectros, pero una explosión de estática apagó todo, dejando solo un zumbido que parecía reírse de nuestra impotencia, un sonido que me hizo taparme los oídos hasta que dolieron, el terror paralizándome. Javier me aconsejó confrontar al espíritu, diciendo que necesitaba negar su presencia con firmeza, pero desapareció días después, dejando una nota garabateada en una hoja arrugada en «Es más fuerte de lo que pensé».
Huye mientras puedas o te consumirá. Decidí explorar el bosque del sueño, guiado por una intuición que ardía en mi pecho como un fuego incontrolable, una llama que me arrastraba hacia lo desconocido con una fuerza irresistible. Tras horas de caminar por senderos cubiertos de hojas húmedas que crujían bajo mis pies, el olor a tierra mojada mezclado con algo metálico, llenando mis pulmones. Encontré el templo en ruinas, sus piedras cubiertas de musgo resbaladizo, reflejando la luz débil de la luna como espejos rotos, el silencio del bosque amplificando cada sonido. Una cueva cercana reveló pinturas de figuras con ojos brillantes, sus siluetas danzando en las paredes como sombras vivas, y allí, con las manos temblorosas, enterré la estatuilla en una fosa poco profunda que cabe con un trozo de madera rota, recitando una oración improvisada que pedía paz y olvido, las palabras saliendo roncas de mi garganta seca, cargadas de un desespero que no podía ocultar. Esa noche, a las 3 de la mañana, el suelo tembló, las ventanas temblaron como si fueran a estallar, y una voz tronó desde la nada, profunda y resonante: «No puedes volver a atraparme». Me desperté con el techo agrietado, polvo cayendo como ceniza sobre mi rostro, y la estatuilla estaba en mi cama, más caliente que nunca, como si hubiera absorbido el calor de la tierra y lo hubiera transformado en algo vivo, latiendo contra la sábana como un corazón que desafiaba la lógica. Visité una biblioteca lejana, escondida en un callejón estrecho donde el asfalto estaba agrietado y cubierto de musgo, el aire cargado de humedad, donde un bibliotecario excéntrico, don Alberto, de cabello blanco y manos manchadas de tinta como si hubiera vivido entre pergaminos por décadas, me mostró un manuscrito encuadernado en cuero agrietado, escrito en una caligrafía irregular que parecía temblar en las páginas, como si el escriba temiera lo que escribía. Hablo sabra la hora del llamado, una práctica donde espíritus eran liberados por artefactos para castigar a los vivos, una venganza ancestral contra quienes profanaban lo sagrado con su curiosidad desenfrenada, una maldición que atravesaba generaciones. Sugirió un ritual de banimiento con agua bendita, pero al intentarlo, el líquido hirvió en el recipiente de metal, evaporándose en un vapor que olía a azufre y quemaba mi garganta como ácido, y un grito resonó en el apartamento haciendo que las luces parpadearan como si tuvieran vida propia, las lámparas estallando una a una, esparciendo fragmentos de vidrio por el suelo. Comencé a ver figuras durante el día, un niño detenido en el parque, sus ojos brillando como linternas en la niebla, inmóvil como una estatua de piedra, una mujer en la panadería que giró el rostro para mirarme con una sonrisa que no era humana, sus dientes afilados a la vista como los de un depredador al acecho. Un amigo, Lucas, intentó ayudarme trayendo a una medium llamada Elena, de voz suave y manos delicadas que temblaban al tocar mi frente, el contacto frío como hielo. Pero la sesión terminó con Elena desmayada en el suelo, el cuerpo temblando como si fuera a quebrarse, murmurando con voz ronca: «Ya está dentro de ti. No hay escape. Solo rendición». Intenté meditar, buscando una tregua para mi mente hecha añicos, sentándome en el suelo con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, el sonido de mi respiración resonando como un tambor lejano, el silencio del cuarto amplificando cada latido de mi corazón. Pero visiones me inundaron como una riada, un pueblo ardiendo bajo un cielo negro, el olor a madera carbonizada mezclado con carne quemada, llenando el aire, gritos de desesperación cortando la noche como cuchillas, y la estatuilla en el centro, rodeada por figuras encapuchadas que cantaban en una lengua que no comprendía, sus voces entrelazándose en un coro que me hacía temblar, el sonido reverberando en mi alma. Me desperté con marcas de quemadura en las palmas de las manos, la piel roja e hinchada como si hubiera sostenido brasas vivas, el olor a humo aún atrapado en las fosas nasales, una reminiscencia física de la pesadilla que no podía borrar. El cuarto envuelto en una penumbra que parecía viva. Fui a una casa abandonada que había soñado, una construcción de madera podrida en los límites de la ciudad, donde el viento silbaba por las rendijas como un lamento eterno, las ventanas rotas reflejando fragmentos de un pasado perdido, el suelo crujiendo bajo mis pasos vacilantes. Encontré un diario de un colono del siglo XIX, sus páginas amarillentas llenas de tinta descolorida,
describiendo a una entidad llamada la Vigía, liberada por un artefacto de obsidiana y nunca más contenida, vagando entre los vivos para cobrar una deuda antigua que remontaba a un sacrificio mal realizado, una ofrenda rechazada por dioses olvidados que se volvieron contra sus sirvientes. Decidí destruirla tomando un martillo oxidado que encontré en el garage de un vecino, el metal frío contra mi palma, pero al golpearlo, los pedazos se elevaron en el aire, flotando como si movidos por una voluntad propia antes de unirse de nuevo. La estatuilla intacta mirándome con un brillo maligno que parecía reírse de mi intento vano. Un sonido silencioso que resonaba en mi mente como una burla cruel. Hablé con Pedro, un taxista nocturno de barba gris y mirada cansada, que me encontró temblando en una parada de autobús a las 2 de la mañana. El frío cortante mordiendo mi piel expuesta, el vapor de mi aliento disipándose en el aire helado. Me contó de un pasajero desaparecido tras mencionar una hora maldita en la que escuchó voces susurrando promesas de poder y secretos prohibidos, y me dio un amuleto de plata gastado, sus bordes desgastados por el tiempo, diciendo que protegía contra espíritus errantes que vagaban en las sombras de la noche. Lo usé esa noche colgándolo en mi cuello con una cadena fina que raspaba mi piel, pero a las 3 de la mañana, el amuleto quemó mi piel, dejando una marca circular que no cicatriza, la plata derritiéndose como cera caliente y goteando en el suelo, chisporroteando como si reaccionara al toque de la entidad, el olor a metal quemado llenando el cuarto. Visité un mercado de antigüedades en un callejón oscuro, donde el aire olía a incienso y madera vieja, y una vendedora llamada Rosa, de cabello gris y manos llenas de anillos que tintineaban con cada movimiento, reconoció la estatuilla y susurró que pertenecía a una secta extinta, usada en sacrificios para apaciguar entidades hambrientas que habitaban el vacío entre los mundos, sus rituales envueltos en misterio y sangre. Me dio un espejo roto, sus bordes afilados reflejando fragmentos distorsionados de mi rostro, diciendo que reflejara la entidad y la desterrara con mi mirada firme, pero al yo usarlo, vi mi rostro disolverse en el de ella, los ojos hundidos tirándome hacia el vidrio como si fuera a tragarme entero, un grito atrapado en la garganta mientras el espejo caía de mis manos y se hacía añicos en el suelo, los fragmentos esparciéndose como estrellas rotas. Soñé con una vida pasada, como un sacerdote en un templo de piedra, el olor a incienso mezclado con sangre fresca llenando el aire, las paredes cubiertas de runas que parecían palpitar con vida propia, el sonido de cánticos resonando en las sombras, y desperté con tatuajes extraños en los brazos, dibujos de espirales y ojos que parecían latir cuando los tocaba, la tinta negra contrastando con mi piel pálida, como si grabada por una fuerza que no controlaba. Intenté un último ritual, mezclando sal del mar que compré en un mercado costero, donde el olor a pescado fresco se mezclaba con el salado del aire, con cenizas de una fogata que encendía en el patio, el crepitar de la madera resonando en la noche como un lamento, recitando palabras que inventé con la esperanza de apaciguar al espíritu, una súplica ronca que salía de mi alma herida, cargada de desesperación. Pero la estatuilla explotó, llenando el cuarto de humo negro que me hizo toser hasta que las lágrimas cayeron, el sabor a ceniza en la boca, y cuando el humo se disipó estaba intacta en el centro del círculo de sal, como si se burlara de mi esfuerzo, el brillo en sus rostros esculpidos más intenso, como si alimentada por mi debilidad. Busqué a Carlos, un arqueólogo de gafas empañadas por el polvo de excavaciones, que analizó los fragmentos con una lupa antigua, el clic del vidrio amplificando el silencio, y sugirió un ritual en un cementerio abandonado en las afueras, donde las lápidas inclinadas parecían susurrar secretos bajo la luz de la luna. Allí, a las 3 de la mañana, niebla se alzó del suelo como si la tierra misma respirara, y huesos esparcidos por el suelo comenzaron a danzar, formando un círculo a mi alrededor mientras la voz de ella resonaba en "Eres mío ahora". Un niño misterioso, de piel pálida y ojos vacíos como pozos sin fondo, apareció entre las lápidas, entregándome un hueso amarillento y diciendo, con una voz infantil que cortaba el alma, "Ella te quiere, no resistas". Busqué a Miguel, un herrero de manos callosas que trabajaba en una forja ruidosa,
el sonido del martillo resonando como un tambor de guerra, el calor de la fragua lamiendo mi rostro, y le pedí que forjara una cadena de plata para atrapar la estatuilla, el metal brillando bajo la luz débil de la llama. Trabajó por horas, el sudor corriendo por su rostro arrugado, el clangor del metal llenando el aire. Pero cuando la cadena fue colocada sobre la estatuilla, se derritió como hielo al sol, dejando un charco plateado que chisporroteaba en el suelo, el vapor subiendo como una niebla venenosa que me hizo retroceder. Exploré una mina abandonada que había soñado, sus galerías oscuras resonando con gotas de agua que caían de estalactitas, el aire húmedo cargado de minerales que dejaban un sabor metálico en la lengua, y encontré inscripciones en paredes de roca que parecían contar la historia de la vigía, una guardiana que se convirtió en predadora tras ser traicionada por sus creadores, sus ojos brillantes grabados en la piedra como un aviso eterno, las líneas desgastadas por el tiempo. Soñé con una batalla celestial, ángeles de alas rotas cayendo del cielo en llamas, sus plumas doradas transformándose en cenizas que caían como lluvia, y la estatuilla en el centro, absorbiendo sus luces en un brillo rojo que me cegaba, el sonido de sus alas rompiéndose resonando en mi mente. Me desperté con plumas negras esparcidas por el cuarto, un regalo que no pedí, el olor a quemado impregnado en las cortinas, como un recordatorio del infierno que cargaba. Visité un faro abandonado en la costa, sus escaleras crujiendo bajo mi peso como huesos viejos, el sonido del mar golpeando las rocas abajo llenando el aire con un rugido constante que ahogaba mis pensamientos, la luz de la luna filtrándose por las ventanas rotas. Encontré un diario de un farero, escrito en 1890, sus letras temblorosas hablando de una luz que atraía espíritus perdidos, y a las 3 de la mañana, el faro se encendió solo, proyectando un haz que revelaba una figura en la niebla, sus ojos siguiéndome como faros gemelos, el sonido de pasos subiendo las escaleras haciéndome correr hacia afuera, el corazón en la garganta. Busqué a Ana, una bruja que vivía en una cabaña flotante en un lago lejano, el ruido de las olas golpeando las tablas llenando el silencio, y me dio un collar de huesos entrelazados, diciendo que sellaría al espíritu, pero al ponérmelo, se rompió, liberando un grito que hizo huir a los pájaros en pánico, sus alas batiendo como un trueno. Exploré un teatro en ruinas en el centro de la ciudad donde cortinas rasgadas temblaban como si tocadas por una brisa invisible, y escuché una obra invisible, voces cantando una ópera sombría, la estatuilla en el escenario latiendo como un corazón expuesto, el sonido arrastrándome al centro del escenario, donde caí de rodillas, el suelo frío contra mi piel. Un pescador, Juan, de piel curtida por el sol, me contó de redes rasgadas por algo invisible en aguas profundas, y me dio un anzuelo de hierro que quemó al tocar la estatuilla, el metal derritiéndose en mis manos, dejando una cicatriz que aún duele. Soñé con un océano de sangre, las olas rojas lamiendo mis piernas, y desperté con sal en la boca, el sabor amargo persistiendo por horas. Reflexiono sobre mi identidad, sentado en la oscuridad de mi cuarto, el silencio sofocándome como una manta pesada. ¿Soy yo un huésped para algo más antiguo, una cáscara vacía llenada por su voluntad? Cada día me siento menos humano, más un eco de ella, mi voz mezclándose con la de ella en los susurros que escucho incluso durante el día, un murmullo constante que no puedo apagar. Y si ya la llamaste sin saberlo, tocando un objeto extraño, en una tienda olvidada, diciendo una palabra equivocada en un momento de curiosidad infantil, o sintiendo un frío que no explicas en las madrugadas. Piensa en eso, mira a tu alrededor, porque ella podría estar viniendo por ti, silenciosa como la muerte, esperando el momento preciso para reclamar lo que es suyo. Un estudio de 2022 relata que el 15% de las comunidades rurales mexicanas siente fenómenos a las 3 de la mañana, ligados a objetos antiguos. Una leyenda dice: quien toca el sello, carga el peso. ¿Será que llevo más que mi alma? ¿Un fardo que no elegí? Vivo atrapado en este terror, pero sé que debo advertir. Febrero de 2020 me cambió para siempre, arrancando pedazos de la persona que era. ¿La desterré o me posee, moldeándome a su imagen? No lo sé, y esa incertidumbre me consume. Esta historia es un grito de auxilio,
un faro en la oscuridad para quien haya sentido el toque de ella. ¿Alguna vez has sentido algo así? Comenta tu experiencia, déjala resonar aquí. ¿Crees que esto puede ser real? Compártelo con quien necesite escucharlo. Si esto te marcó fue porque este video necesitaba llegar hasta ti, un llamado que no puedes ignorar. Suscríbete al canal, pero solo si tienes el valor para enfrentar lo que viene después de las 3 AM, lo que acecha en las sombras de tu propia casa.